Vamos a tratar el tema 58, titulado Realismo y naturalismo en la novela del siglo XIX. En la introducción podemos comentar algo así como que la novela realista tiene su desarrollo en Europa a lo largo del siglo XIX, aunque en España este desarrollo tiene lugar con retraso. Así, en 1830 aparecería Rojo y Negro, Crónica del siglo XIX de Stendhal, pero hasta la década de los 70 Galdós no publica sus novelas de tesis, que podrían ser consideradas el inicio de la novela realista. Si es verdad que antes la hija de Nicolás Bordefaber, que fue comentado en el romanticismo, ¿no? Como uno de los iniciadores del romanticismo en España, Juan Nicolás Bordefaber, su hija, Cecilia Bordefaber, pero no con este nombre, sino con el nombre de Fernán Caballero, publicaría La Gaviota en 1849, fue considerada algo así como un proto-realismo, una especie de inicio, pero todavía no se puede hablar de realismo como tal. Fue un intento, ya que hasta la década de los 70, 80, final de siglo no empieza en España. Es decir, en España aparece con retraso. Dicho esto, el tema se organiza en dos focos. Los principales autores europeos y su repercusión en España, ¿no? Como Stendhal, Balzac, que lo iremos comentando. Y luego iremos adentrándonos en el realismo español para establecer diferencias entre el realismo español y el europeo, naturalismo europeo y naturalismo español. Y esto se cerrará con el estudio de La Regenta de Clarín, publicada entre 1884 y 1885. Con esta explicación cerraremos el tema y expondremos el rumbo tan particular que tomó el realismo en nuestro país. Pues esta obra, La Regenta, simboliza muy bien las particularidades que alejan las producciones españolas de la línea, por ejemplo, de Émile Zola, de esta línea zolesca y francesa y europea en general. Esto se puede decir en la introducción. Dicho esto, en el apartado 1, llamado Contexto histórico-social, aquí podemos dividirlo entre contexto europeo y contexto español, ya que la diferencia, además del retraso en los fenómenos, también hay diferencias que luego marcarán por qué el naturalismo español es diferente del europeo. Así pues, empezamos por el europeo 1.1, contexto europeo. Aquí comentamos que la Europa posterior a las revoluciones de 1848 se caracteriza por un rápido crecimiento demográfico, la expansión económica, intensificación del comercio y un notable progreso técnico. Todo ello presidido por la consolidación del poder de la burguesía, frente a las crecientes presiones del proletariado. En 1864 se constituye la primera internacional de trabajadores, que se crea en un contexto de tensión social que explica la aparición de gobiernos autoritarios de inspiración conservadora al servicio de los intereses de la burguesía. El pragmatismo y el sentido de la realidad que tiene la clase dominante se ven acompañados de una nueva filosofía, el positivismo, que propone la investigación de los hechos observables. Destacamos aquí a Darwin y El origen de las especies de 1859, a Claude Bernard y a Gregor Johann Mendel. Todo esto tendrá repercusión en el terreno literario, pues en muchos casos el novelista, y esto es clave, acordaos, pretenderá una observación rigurosa de la realidad, semejante a la del científico experimental. Esto, que se explica en el contexto europeo, es la clave de todo lo que viene después, en literatura. Y ahora vamos a pasar con el contexto español, 1.2. Aquí decimos simplemente que los mismos procesos que se dan en el resto de Europa se producen en España con cierto retraso. La segunda mitad del 19 es una época en España de graves problemas sociales y fuertes tensiones políticas. Tenemos la Revolución del 68, la gloriosa, que destrona a Isabel II y supone la victoria de la burguesía progresista. La Constitución del 69 proclama amplias libertades, pero en 1875 la Restauración cerró esta etapa. Y este clima de tensión, ¿no? que bueno, lo que hemos dicho en Europa de los movimientos de trabajadores, ¿no?
Luego tendremos, por ejemplo, el papel primordial de la CNT, especialmente en Cataluña, ¿no? Esta CNT, la Confederación Nacional de Trabajadores, tendrá un papel clave en todo este movimiento del proletariado en España y en todo este contexto de una burguesía que tiene este gusto por la novela, en este contexto de que las ideas del positivismo, de la investigación científica, observación rigurosa de la realidad, todo esto se produce igual en España, pero como hemos dicho, con cierto retraso. Explicado todo esto, vamos a pasar al apartado 2, características del realismo. Ya hemos expuesto el contexto, tanto en Europa como en España. Ahora vamos a explicar en este apartado características del realismo en general, tanto en Europa como en España. Cuando la burguesía ascendente se instala en el poder, la novela realista se convierte en la creación artística más importante, como expresión del espíritu nada romántico de la nueva generación. Esto se pone en contraste sobre todo con el movimiento anterior, que era el romanticismo. Esta nueva literatura trata de frenar la libertad romántica presentando la vida tal y como es, sin fantasía, la vida tal y como es. Los novelistas realistas creían poseer una visión del mundo sólida e inatacable. De ahí que lo que caracteriza este nuevo estilo narrativo es el arte de copiar la naturaleza y también copiar lo que ocurre en la sociedad. Escriben para el único público posible, como ya he adelantado antes, la burguesía. Su trabajo se supedita a la aceptación de su obra por el público, a cuyo gusto subordinan su creación. Esto explica que se margine el lirismo y que se desarrolle sobre todo la novela, pues es el género más adecuado para que el escritor desarrolle la epopeya de la vida cotidiana. Acordaos de esto, la epopeya de la vida cotidiana. Con todo, la interpretación de este mundo burgués no está exenta de cierta crítica y desprecio. En estas novelas tenemos siempre un individuo problemático que aspira a conseguir unos valores auténticos, pero la sociedad degradada le imposibilita alcanzarlos. Los novelistas realistas no conciben otra respuesta a este conflicto que el pacto entre sociedad y el individuo problemático, a una costa de sacrificar sus ideales más puros. En los escritores realistas, sobre todo, vemos una confianza en la perfección del sistema, de la sociedad, aunque haya cierta crítica detrás. De ahí que condenen toda solución que implique una ruptura de este pacto con la sociedad. La reproducción exacta de la realidad toma a menudo como modelo los métodos, como he dicho antes, de observación de las ciencias experimentales. Por ejemplo, Brunetière diría que el realismo venía a ser en el arte lo que el positivismo en la filosofía. También Balzac habla de lo mismo, ¿no? De que él se proponía estudiar la sociedad como el científico estudia la naturaleza, como en su obra Papá Goriot de 1835, donde realiza unas minuciosas descripciones que llenan sus páginas. Estas novelas realistas suelen ser suelen incluir mucha descripción, con mucha precisión, personajes caracterizados puntillosamente, tanto en personalidad como en físico. ¿No? Te pueden llenar un capítulo entero solamente con descripciones sin que ocurra nada. El narrador, por otra parte, y obviamente, busca la máxima objetividad. Quiere estar en su obra como Dios en el universo, presente en todas partes, pero visible en ninguna. En cuanto al estilo, se observa una progresiva eliminación de la retórica grandilocuente de los románticos. Y ya está, estas son las características generales del realismo. Vamos ahora con el apartado 3, el realismo en Europa. Vamos a centrarnos ahora en Europa y luego ya iremos con España. Entre los principales escritores realistas, este es el apartado 3, no sé si lo he dicho. Pues entre los principales escritores realistas, como iba diciendo, tenemos a Stendhal y Balzac como los iniciadores, Flaubert como el que inicia el tránsito hacia naturalismo y los escritores rusos como los que le dieron un impulso que parecía agotarse. Entre medias encontramos a Émile Zola, padre del naturalismo, que no es sino una intensificación
del realismo ya llevado a sus últimos extremos. Vamos ahora a explicar un poco de la obra, la vida y obra de algunos autores mencionados. Empezamos por Stendhal, uno de los iniciadores. Stendhal realmente es un seudónimo literario de Henry Bale, 1783-1842. Es autor de 3 novelas principalmente: Rojo y Negro, que es la que hemos dicho antes, iniciadora, 1830, La Cartuja de Parma, de 1839, y Lucien Le Guin, que está inacabada, no se ha llegado a concluir, que presentan los rasgos del nuevo estilo realista. Muestran cómo la falta de escrúpulos, el engaño y el maquiavelismo resultan los medios idóneos de ascenso social, por lo que sus personajes de origen humilde terminan pactando con la sociedad. Defendía la lucidez para evitar desilusiones y arrancar de la vida toda plenitud de falsas pasiones que nos prometen felicidad que después no encontramos cuando llegamos. ¿No? Cuando pensamos que hemos llegado, esta felicidad no existe. Y esto es Stendhal, ¿no? Tiene ese toque de pesimismo, de crítica de estas falsas pasiones, de los medios que llevan al ascenso social. Vamos ahora con Honoré de Balzac. Balzac, 1799-1850. Es más conservador que Stendhal, pero más progresista en su obra, y más profundo también en la captación de su época. Su originalidad viene marcada por la primacía que concede a lo social sobre lo individual y lo psicológico. El hombre existe solo en relación con la sociedad. En este marco se sitúa su comedia humana, por ejemplo, un proyecto de 137 novelas, nada menos, que dejó en 24. La mentalidad, digamos, reaccionaria, conservadora de Balzac, en comparación con Stendhal, no fue un estorbo, por otra parte, para que pusiera al descubierto y enjuiciara duramente la sociedad capitalista de su tiempo. Este Balzac. Vamos ahora con Dickens, Charles Dickens, 1812-1870. La novela realista tiene también gran desarrollo en Inglaterra, coincidiendo con la época victoriana, en plena industrialización, cuando surgen núcleos de población miserable de trabajadores. El principal representante de este boom fue Charles Dickens, que va a remolque del público, no solo en sentido mercantil, sino también en lo referente a la mentalidad. Las acusaciones que lanza contra la sociedad quedan ahogadas por su actitud patriarcal, que le hace confiar más en la caridad privada del poderoso y en la capacidad de sacrificio del humilde que en soluciones socialistas, ya que temía que pudieran conmover los cimientos burgueses. Desde su primera obra, Los papeles póstumos del Club Pickwick, de 1837, alcanzó la fama que ya mantuvo durante toda su carrera. Pero su obra más conocida fue, mucha gente la conocerá, Oliver Twist, mediante entregas periódicas entre 1837 y 1839, donde retrata a la perfección y con gran maestría la sociedad victoriana. También cultiva la novela de aprendizaje o educación, por ejemplo con David Copperfield, de 1849 a 1850. Pasamos ahora al cuarto autor, Gustave Flaubert, nacido en 1821, muerto en 1880. El camino del realismo al naturalismo lo hallamos emprendido con solidez por Flaubert, que escribe desde el principio como refugio en su horror a la vida. La claridad y el ajuste de la frase le alivian de la suciedad y estupidez del mundo. A su amigo Maxime Duchamp le escribiría lo siguiente: he nacido con poca fe en la felicidad. La vida es un olor de cocina nauseabundo que se escapa por una rendija. En 1857, recién absuelto por el proceso que tuvo por inmoralidad de Madame Bovary, su obra maestra, escribiría también lo siguiente: la vida es una cosa tan repugnante que el único medio de soportarla es evitarla. Con Madame Bovary, en la que trabajó intensamente durante 5 años, quería demostrar que en literatura no hay temas buenos ni malos, ni elevados ni bajos.
Todo está en el modo de escribirlos. Renuncia a todo efecto melodramático, a dar opiniones, al maniqueísmo. Prefiere captar la vida cotidiana, monótona y sin relieve. Con Madame Bovary hay un cambio de rumbo en la novela realista. Se quiebra esta vez el pacto sociedad-individuo problemático, pues la sociedad siempre destruye a quien no se adapta, como le ocurre a la pobre, ¿no? A Emma Bovary, que cae en lamentables amoríos, que su mente poetiza, hasta que la realidad la lleva al suicidio. Bueno, no vamos a entrar todavía en la regenta, pero en la regenta también tenemos un caso de que donde no hay pacto con la sociedad y esto también lleva a un mal final, ¿no? Para Ana Ozores. Ya hablaremos de esto más adelante. Ahora nos quedamos aquí en Madame Bovary. Madame Bovary resulta tan culpable en su problemática como su propio marido, que representa a toda la sociedad degradada, ¿no? En su falta de, precisamente de problemática, ¿no? Aquí vemos un gran avance, ¿no? En esta novela realista se quiebra el pacto con Madame Bovary. Vamos ahora con Émile Zola, Zola o Zola, la verdad es que no estoy seguro, 1840-1902 y el naturalismo. El naturalismo aquí supone la segunda fase del proceso, en la que se supera el planteamiento anterior. Ya no hay individuos problemáticos, sino miembros de una especie determinados por ella y a los que todo lo que les ocurre no es en virtud de sus problemas anteriores, ¿no? De su problemática anterior, de sus anhelos de valores auténticos, sino que es producto de las determinaciones que sobre ellos ejercen fuerza, como la herencia y el medio. No, la herencia biológica, social. Esto se puede apreciar claramente en su obra Germinal, de 1885. El naturalismo de Zola debe circunscribirse a la mentalidad positivista, lo que he dicho antes, ¿no? De la época. El novelista ya no solo observa, sino que también experimenta, como en el método experimental de la ciencia, pero aplicado a la novela. En el naturalismo se niega también, también como en Madame Bovary, la posibilidad de un pacto entre libertad individual y realidad social, pues la realidad social se impone siempre, no, impone sus condiciones siempre al individuo. De ahí que la única solución válida sea el estudio empírico de estas condiciones. En el naturalismo, la novela ya deja de ser un entretenimiento y se convierte prácticamente en un estudio científico de las conductas humanas. El novelista guarda sus emociones y expone simplemente las cosas que ve, ¿no? La pretensión de describir la realidad tal cual es propicia para el reflejo de sus aspectos más negativos, sin ningún tipo de restricción moral ni estética, ¿no? Aquí tenemos el positivismo llevado al extremo en esta novela naturalista. Este es el naturalismo. Vamos ahora a cerrar los autores europeos, del realismo europeo, con los rusos, sobre todo Dostoyevsky, Fyodor Dostoyevsky y el realismo ruso. El caso de Rusia es particularmente original dentro del realismo europeo. La novela, el instrumento de crítica social más escurridizo a la censura del régimen zarista, ofrece un rostro activista y pedagógico. Precisamente cuando el naturalismo está decayendo en Europa, la novela rusa revitaliza el panorama. Al llegar el siglo XIX, aún seguía siendo Rusia un país feudal de señores y siervos, como en la Europa medieval, prácticamente. La narrativa es nítidamente transparente y por poco que quiera criticar, choca con la censura del zar. Lo que a nosotros nos parecería un costumbrismo inofensivo, a la censura del zar le parecía peligrosa acusación subversiva. En literatura, esta transición al realismo está representada primeramente por Nikolai Gogol, 1809-1852. Su obra, como Almas muertas de 1842, significan el arranque de la gran novela rusa, pero el realismo ruso será mucho más amplio y complejo que el europeo. Junto al reflejo de la realidad cotidiana, la novela dará cabida a la fantasía, al lirismo, etc. Vamos a hablar ahora de un grande, Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, 1821-1882, que es una de las primeras figuras en la literatura mundial.
Su obra contiene sobre todo extraordinarios análisis psicológicos. Espoleado por su anhelo de amor y de paz, se dedicó a indagar en el sentido del mundo y de la vida, dando lugar a sus mejores obras, Apuntes de la Casa Muerta, publicada entre 1861 y 1862, Crimen y Castigo, publicada entre 1865 y 1866, El Jugador, también del 66, El Idiota, del 67, Los Hermanos Karamazov, también una gran obra, de 1878 a 1880. En estas obras se dan situaciones límite de angustia, tensión y caos. Son iniciadores de la psicología moderna, en la que se entrelazan los sentimientos más contrapuestos, carácter imprevisible, lo irracional. Dostoyevsky profesó en su juventud ideas revolucionarias, un socialismo utópico y ateo, aunque más tarde daría un giro radical, aunque la nota común es la misma, una profunda aversión a la civilización burguesa. Su cambio radical se inició en la prisión siberiana, donde lee la Biblia y se apasiona por Cristo, lo cual se refleja en su obra, de la que son parte fundamental los problemas religiosos y morales. En definitiva, la concepción novelística de Dostoyevsky es amplísima. En su obra se funde lo social, lo psicológico. Es un pintor de almas. Se le ha considerado el gran maestro de la novela psicológica y destaca, bastante, especialmente por su atención por lo inconsciente, por las fuerzas oscuras que agitan a los personajes, adelantándose así a los descubrimientos del psicoanálisis. Pues este Dostoyevsky, por otra parte, sus novelas son novelas de ideas y hasta han sido consideradas filosóficas. Son frecuentes los largos diálogos donde se proyectan sus propias contradicciones y los debates de su tiempo. Dostoyevsky, como ya he dicho, es una de las primeras figuras de la literatura mundial, no solo europeo, sino mundial. Otro de los grandes rusos es Lev Nikolaevich Tolstoy, ¿no? León Tolstoy, 1828-1910, que fue quien más influyó en la novela realista española realmente. Se convirtió en teórico de un cristianismo sin dogmas basado en la repulsa a la violencia y en el amor como ley universal. Esto se reflejará en nuestros realistas como Galdós, que estará presente en el tema 59, especialmente. Galdós, ante la crisis de ideología de su clase, por ejemplo, se refugia en la filosofía del amor para mantener la ligazón entre los valores individuales y colectivos. Y cerramos aquí el realismo europeo. Vamos a hablar ahora del realismo en España. Apartado 4 y 4.1, su origen, la novela de tesis, que es realmente el origen, ¿no?, de la novela realista en España. Su implantación es muy tardía, como he dicho antes, con respecto a su desarrollo europeo, exceptuando, como he dicho también, el temprano intento de Fernán Caballero y La Gaviota. La crítica acepta generalmente que la novela plenamente realista comienza en España en la década de los 70, influida por la Revolución del 68. La literatura entraría de lleno en las polémicas de la época y produce lo que se ha denominado novela de tesis, con la que se escribe exclusivamente para demostrar algo. Un grupo de novelistas vuelve la mirada hacia la España tradicional, donde lo malo llega de fuera y arraiga en la ciudad. Los máximos representantes fueron Alarcón y Pereda, aunque ya Fernán Caballero, Cecilia Bordes-Faber, ya había iniciado esta tendencia. Por ejemplo, vamos a empezar con Alarcón, Pedro Antonio de Alarcón y Ariza, 1833-1891, que se ancla en Granada. De hecho, una calle bastante famosa de Granada es la calle Pedro Antonio de Alarcón. Escribió El final de Norma, de 1855, y libros de viajes como La Alpujarra, de 1873, y Viajes por España, de 1883. Pero su obra maestra, sin duda, El sombrero de tres picos, de 1873. Luego tenemos a José María de Pereda, 1833 también, como Alarcón, 1906. El regionalismo alcanza aquí, con Pereda, su madurez. Idealiza el mundo rural, presentándolo como compendio de las viejas virtudes frente a la corrupción de la vida moderna.
Destacamos principalmente Sotileza de 1885 y Peñas Arriba de 1895. Esta misma actitud la encontramos también en Armando Palacio de Valdés, 1853-1937, en su obra La aldea perdida, de 1903. Y por último destacamos a Juan Valera, 1824-1905, que ocupa una posición muy particular, ya que es liberal en sus ideas, pero idealizante y esceticista en sus novelas. Decía que el novelista debía mentir para conseguir consuelo. Destacamos, sobre todo, Pepita Jiménez, de 1874, y Juanita la Larga, de 1895. Frente a estos escritores, estos cuatro y otros que no he mencionado, hay otros que son progresistas y anticlericales, como Benito Pérez Galdós, que trataremos en el tema 59. En este tema todavía no podemos profundizar mucho en Galdós, ya que tiene un tema solo para él, que es el 59, el siguiente, que será el siguiente que grabaré, por cierto. Y bueno, este tipo de literatura expuesta, que hemos expuesto ahora, trae consigo el inconveniente del esquematismo y la simplificación de la realidad. Estos escritores normalmente reducen a los personajes a buenos y malos, y en muchas ocasiones se acude a los discursos postizos y se aprecia que es el autor quien habla realmente a través del personaje. Esto es el origen, la novela de tesis. Vamos ahora con el 4.2, el triunfo del realismo español. La novela realista alcanzará su cima cuando se adentre en el análisis psicológico de los personajes y se creen personajes no genéricos, como los anteriores. Este tránsito lo ejemplifica a la perfección Galdós, quien crea personajes universales como Fortunata y Jacinta y los sitúa en Madrid. Además, no se limita a copiar la realidad, sino que la usa de una manera en la que aplica y usa aquello que es verosímil y que es creíble. Logra crear todo un mundo novelesco. El escritor realista, al igual que en Francia, se enfrenta al conflicto entre la sociedad degradada y los individuos que se resisten a su alienación, haciéndose individuos problemáticos. Para muchos, la década de los 80 constituye el naturalismo español. Sin embargo, hoy se rechaza esta idea, si por naturalismo entendemos lo que había ocurrido en Francia a partir de Zola. Esto lo podemos unir con las diferencias entre el realismo francés y el español. En el triunfo del realismo español se producen ciertas diferencias con el francés, por ejemplo. En Francia había tenido varias etapas. Hasta mediados de siglo, los novelistas realistas franceses se enfrentan al conflicto entre el individuo que busca unos valores auténticos y la sociedad degradada que le imposibilita encontrarlos. La novela realista se alza sobre la exigencia de un pacto. Así pues, no se concibe otra respuesta que la necesaria integración del individuo en la sociedad. A partir de 1848, mediados de siglo, se cambia el planteamiento y se pone en evidencia la imposibilidad de un pacto, pues la sociedad siempre destruye al que no se adapta, como ocurre en Madame Bovary. Para el naturalismo ya no hay individuos inadaptados, sino individuos miembros de una especie que los determina. Ahora ya no existe la posibilidad de pacto. Quien se adapta sobrevive y quien no, pues es totalmente destruido, sin ningún tipo de piedad. Así funciona la sociedad en estas obras. Pero en España la situación es diferente. Hay una primera etapa donde no se representan estos conflictos entre individuo inadaptado y realidad social, sino conflictos entre individuos representantes de realidades opuestas, que se observa en las novelas de tesis. Perdón. Es a partir de 1880 cuando se publican las primeras obras donde sí que aparece ya esa lucha entre el individuo problemático y la sociedad. Por ejemplo, la Desheredada, de Galdós, de 1881, La Regenta, de 1885, de Clarín, o Los Pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán, de 1886. Ahí sí que tenemos esa presencia de individuo problemático, sociedad, ¿no? Esa falta de pacto que lleva a la destrucción, aunque son obras que la crítica ha considerado propia del naturalismo español. Pero
bueno. Es decir, habrá que esperar a los últimos años de la década para que se manifieste la misma crisis de confianza que se dio en Francia. Podemos comparar a la regenta en España con Madame Bovary en Francia, y ahí apreciamos esos años de diferencia, unos 30 años, como he dicho al principio. Vamos ahora con las características del naturalismo español. Esto es el realismo. El naturalismo español no acepta ni la filosofía positivista ni el determinismo del naturalismo francés. En el español, la herencia y el medio solo condicionan, pero no son tan determinantes, solo condicionan al individuo, permitiéndole un margen de libertad espiritual. Lo que se ha denominado naturalismo español no es sino una continuación del realismo anterior, no es naturalismo como tal. La regenta o los Pazos de Ulloa pertenecerían a este naturalismo espiritual. Algunos escritos teóricos de Emilia Pardo Bazán y de Clarín, como podemos leer en La cuestión palpitante de 1883 de Pardo Bazán, demuestran claramente esta inclinación al llamado naturalismo español, y se lee lo siguiente: si es real cuanto tiene existencia verdadera y efectiva, el realismo en el arte nos ofrece una teoría más ancha, completa y perfecta que el naturalismo. Vamos ahora a ir cerrando. Vamos a hablar de Clarín, 1852-1901, y la regenta. En Clarín podemos distinguir dos facetas, la de crítico y la de literato. Para Clarín, la labor crítica era una labor social destinada a formar el gusto del pueblo. Practica dos tipos de crítica: la que él llamaba higiénica y policíaca, que aplica a las obras y autores de baja calidad, y una crítica detallada, comprensiva, para aquellas obras que juzga de interés. En definitiva, Clarín afirma que la novela debe ser el reflejo de la sociedad contemporánea. El naturalismo de Clarín supera los estrechos límites del francés. Afirmaba que no se debía depender de esa escuela que proclama el análisis empírico como única fuente de conocer la ciencia, refiriéndose al naturalismo zolesco francés. La regenta es, sobre todo, una novela de conflictos, tanto sociales como personales. Los conflictos sociales son producto de una sociedad de transición entre el antiguo régimen y la nueva sociedad burguesa, que vive en una serie de contradicciones producidas por las consecuencias de una revolución burguesa que ha dejado casi intactos los cimientos del antiguo régimen. La aristocracia y la iglesia siguen dirigiendo la vida social. Las contradicciones tienen su base en las distintas fuerzas en juego. La iglesia, que está muy jerarquizada y revuelta por intrigas internas, aliada con la aristocracia, esta aristocracia dividida en la vieja casta anterior al XIX, muy cerrada y católica, y la aristocracia que se aviena a los nuevos modos de vida, las clases medias y el proletariado. Clarín llega a la conclusión de que Vetusta es una ciudad dominada por la mezquindad y la hipocresía. En esa sociedad atiborrada de lujuria, nadie soporta la decencia de Ana Ozores, y se organiza toda una conspiración para hacerla caer. Pero sobre todo se critica la hipocresía, la envidia y el espionaje al que se someten unos a otros. Los personajes que podamos encontrar en una pequeña capital de provincia tienen su representación en la obra, pero no son simples arquetipos. Los dos personajes centrales son Ana Ozores y Fermín de Pas. El resto de personajes se agrupan en torno a ellos. Entramos así en el segundo grupo de conflictos, los personales. ¿No? Por un lado tenemos los sociales, luego los personales, que son muy numerosos en la obra. Ana Ozores es una mujer con inquietudes espirituales, pero la sociedad en la que vive la rechaza. Su naturaleza sensual y exaltada se ve reprimida por el tedio de Vetusta, por lo que vive en constante conflicto con el medio, que la aprisiona, la ahoga, ¿no? Fermín de Pas sufre el conflicto entre su ambición personal, alimentada por su madre, y sus aspiraciones espirituales, que permanecen dormidas hasta la irrupción de Ana Ozores. Entonces es cuando quiere serlo todo para ella, pues Ana no es solo espíritu. No, ella, sin embargo, se ha entregado a Álvaro Mesía, un don Juan decadente, sin interioridad vital, incapaz de sentir amor, pero al final lo que pasa, Ana Ozores está loca por él y esto es lo que provoca el conflicto que se da al final de la obra, ¿no? Con respecto al supuesto naturalismo en la obra,
hoy suele rechazarse entre los críticos. Por ejemplo, existe un profundo sentimiento religioso y dimensión de interioridad, y no existe este determinismo. En cuanto al narrador, actúa de modo omnisciente, pues se comporta como un ser superior a sus personajes. Otro rasgo poco naturalista es la intervención del autor para introducir comentarios sobre lo que ocurre. Por otra parte, uno de los rasgos más definidores de la obra es su variadísima ironía, una ironía sin piedad. Y otro rasgo alejado del naturalismo es el uso continuado de la sugerencia, que permite a Clarín mantener la emoción del lector, ¿no? Con esta sugerencia. Con respecto a otras novelas y obras, ¿no? En general de Clarín, podemos destacar Su único hijo, de 1890, que puede incluirse en el grupo de intenso espiritualismo, donde se encuentran las últimas obras de Galdós y de Pardo Bazán. Pero Clarín escribió también novelas cortas y cuentos. En las novelas cortas no se esforzó tanto en tejer intrigas como en justificarlas por el cuidadoso análisis del personaje. En los personajes existe un gran sentimiento de frustración. Aquí destacamos sus dos novelas de este tipo, Pipá, de 1886, y Doña Berta, de 1892. Y sus cuentos, ya para terminar, recrean las vidas de personajes humildes, víctimas de la sociedad, y están narrados con gran economía de recursos. Adiós Cordera, por ejemplo, representa una de las cumbres del cuento español. Para terminar ya ahora sí que sí el tema, podemos mencionar por encima, aunque sea una última etapa, donde la tendencia espiritualista se acentuará progresivamente a medida que la literatura rusa vaya siendo conocida por los españoles, lo cual supuso que el espíritu se elevara sobre la materia. Una novela que anuncia esta nueva corriente es Fortunata y Jacinta, publicada entre 1886 y 1887, donde ya se vislumbran personajes movidos por el amor, principalmente. Este es un gran cierre de tema, porque va a conectar con el principio del tema siguiente, que es el de Galdós. Damos fin al tema. Como conclusiones podemos destacar ese retraso de España en el realismo, esas diferencias que hemos comentado, ¿no? Que en España se nos brinda la oportunidad de que el determinismo nos otorgue cierta libertad espiritual, al menos, no es tan extremo como el naturalismo francés. Aquí empezamos ya a volver a la grandeza de la literatura española. Después de ese neoclasicismo, ese romanticismo donde sobre todo abunda la lírica, aquí la novela española, después de Don Quijote, vuelve a ser conocida en todo el mundo, con La Regenta. Luego vendrá Fortunata y Jacinta, que se tratará en el tema 59. Y aquí vemos que tenemos una literatura donde la sociedad se representa tal y como es, y esto a su vez está influenciado por los descubrimientos científicos, obras como la de Darwin, ¿no? El positivismo, y todo está interconectado, junto con el ascenso y el protagonismo de la burguesía. Aquí lo de siempre, lo que he dicho en todos los temas, la LOE, educación literaria, competencias clave, era ese, ¿no? Conciencia y expresión culturales, ¿no? Conocer La Regenta, conocer esta novela española y europea, más cultural que eso, no hay nada, y poco más. Voy a ahora mencionar un poco, a ver qué tengo de referencia. De referencia no he dicho nada todavía. Las suelo comentar a veces en la introducción o entre medias, pero esta vez las tengo solamente al final. Principalmente, creo que esta ya ha sido mencionada, Alonso Cano. Ah, no, perdón, Alonso Alonso. Historia de la literatura española 5 hacia una literatura nacional, 1800 a 1900, que es Alonso Alonso. Ya, creo que en la grabación anterior dije Alonso Cano, puede ser. Voy a comprobarlo, que es Alonso Alonso. Sí, es Alonso Alonso. Bueno, Alonso Alonso, Cecilio. Luego tenemos a Amorós, a Andrés Amorós, la obra realmente se centra en el comentario de textos, se llama Comentario de Textos 3, la novela realista de Castalia. La cuestión palpitante que la he mencionado la podemos citar de Pardo Bazán, y otra
Es la clásica historia de la literatura española, que siempre cito, en este caso la de Shaw, escrito SHAW, llamada Historia de la literatura española de la editorial Ariel. Pero creo que este es el tomo 5. Antes de cerrar la grabación, voy a ver si hay que poner. Sí, es el tomo 5, el siglo XIX. Efectivamente me quedaba eso. Ahora sí, cerramos el tema 58.